1:37. Cuando lo contengan, encontremos con un amén. Gloria a nuestro Dios. Lucas 1:37. ¿Lo tenemos? Lucas 1:37. Ajá. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Ahora quisiera que entre todos podamos repetir este versículo. Porque nada hay imposible para Dios. Vamos a estar orando. Oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, adoro y glorifico tu nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoro, te exalto, te glorifico y te bendigo. Digno eres de honra, de gloria y de alabanza. Señor, te suplico, Padre, que sea tu Espíritu Santo tomando el control ahora. Oh Dios mío, pon palabras en mi boca, Dios mío. Que sea tu guianza, que sea tu presencia, que seas tú dirigiendo, Padre eterno. Ministra de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar. Háblanos, Señor amado. Necesitamos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, cuando pude leer en varios versículos que no hay nada imposible para Dios, me llamó mucho la atención. Porque resulta que no es común que se repitan los mismos versículos en la Biblia. Y entonces, indagando un poco, me conseguí que hay 6 versículos igual parecidos, que hablan de que nada hay imposible para Dios. Y nada es nada, nada es nada. Así que Dios lo puede hacer todo. Y vemos cuando Jesucristo estaba en la tierra, hacía milagros, hacía sanidades, liberaciones, ¿verdad que sí? Y no es nada de eso. También nos da otra palabra, porque en San Juan 14:12, pero lo voy a estar leyendo para ustedes, dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es una promesa que nos dejó, que lo que él hizo, nosotros lo haríamos y aún mayores. Gloria a Dios. Mire, esa es una promesa demasiado grande y poderosa, ¿verdad? Una palabra poderosa. Y cuando Dios repite la misma palabra varias veces, oye, porque es firme. Claro, toda su palabra se cumple. Porque Él es verdadero. Pero si se repite, imagínese, es porque eso, bueno, tiene que se cumple porque se cumple. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si oro y no se cumple y no se da lo que yo estoy esperando? ¿Qué pasa si yo oro y no veo la respuesta? Entonces, yo estaba más o menos indagando sobre este aspecto. Porque a veces oramos y ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos la respuesta? Entonces yo estaba viendo en algunos versículos. Por ejemplo, vimos los milagros que hizo Jesús. Estaba cuando Él caminó por las aguas. Y vemos que cuando Pedro ve que el maestro viene, ellos se asustaron en el momento porque ellos no esperaban al maestro. Sabemos que Jesucristo les dijo, pasen a la otra ribera. Y Jesucristo se quedó porque Jesucristo iba a orar. Se quedó orando en el monte de Oré, se quedó él solito, porque él hizo una vigilia. Porque nos está enseñando a nosotros que debemos orar, ¿verdad? Porque él es Dios, él no tenía necesidad de eso. Pero nos lo estaba dejando como una enseñanza, que oráramos, que hiciéramos vigilia. Entonces, cuando ellos estaban en la mitad del mar, resulta que Jesús se aparece, pero dice que era la 4ª vigilia de la noche. Y la 4ª vigilia de la noche era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Quiere decir que todo ese tiempo Jesucristo hizo una vigilia solo. Cuando ellos lo ven, piensan que es un fantasma. Porque no se imaginaban que Jesucristo iba a venir de esa forma. Pedro cuando lo ve dice, oh Señor, yo también quiero hacer eso. Yo también quiero caminar como tú por las aguas. Y él dice, ven. Y Pedro comienza a caminar. Pero ¿qué pasó? Se hundió. De repente tuvo miedo. De repente le faltó esa fe, porque tenía mucha fe al principio y comenzó a caminar, pero de repente dudó. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. También antes de ellos montarse, de Jesús hacer ese milagro,
también había hecho otro milagro, había multiplicado panes y peces, pero cuando él le dice, mire, yo no quiero que esa multitud se vaya sin comer, vamos a darle de comida, entonces le dice, bueno, lo que hay son 2 peces y 5 panes, pero y hubo un discípulo que le dijo, pero ¿qué es eso para tanta gente? También había dudado, no se daba cuenta que estaba Jesús con ellos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Jesucristo está con nosotros, pero muchas veces dudamos que el Maestro está con nosotros, ¿verdad? Y en ese momento estaba en vivo, pero resulta que ahorita también está con nosotros porque lo tenemos en su palabra. Está el Espíritu Santo que nos da, Él resucitó, Él no está muerto, Él está vivo y Él tiene poder para hacerlo, pero muchas veces nosotros dudamos que el Señor está con nosotros y que puede ser esa maravilla. Entonces, fíjense, esa es una de las cosas que nos limita en esos milagros que el Señor pudiera hacer, porque ya la palabra está lista, ya la palabra la dio, pero muchas veces dudamos. Y bueno, eso como que es en los humanos, ¿verdad? No es fácil tener como que fe, pero hay que aumentar esa fe. Aleluya. Otra cosa es que en la palabra dice, bueno, en la palabra no, sino que cuando nosotros oramos y necesitamos una respuesta de Dios, Él nos da 3 respuestas. Él puede decirnos sí y el milagro o la respuesta llega de inmediato. También nos puede decir no cuando no nos conviene. Y nos puede decir también espera. Y eso también lo vemos en los milagros que Él hizo. Eso lo vemos cuando en la tormenta. ¿Qué pasó en la tormenta? Cuando había esa tormenta y sus discípulos estaban en la barca. ¿Qué pasó allí? Como él estaba durmiendo, ellos estaban preocupados, alarmados, lo despertaron y le llamaron la atención, maestro, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo nos vas a dejar morir? Pero pienso yo que él, ¿por qué lo hizo? Como para que podamos entender que hay un momento también en que debemos esperar. Amén. En que las cosas no suceden de inmediato, sino que tiene su tiempo de espera. También lo vemos en el caso de la resurrección de Lázaro. Marta, ¿qué le dijo Marta? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese, ¿verdad? Pero entonces, ya habían pasado ¿cuántos días? 4 días ya, ¿verdad? Ya lo habían enterrado, ya todo, imagínense. Pero él quiso que pasara un tiempito, porque él también nos quiere que nosotros tengamos paciencia. Esa es otra cosa que también, porque Él responde, pero de repente tenemos que esperar un poquito. A nosotros, por ejemplo, en la casa nos pasó. Había un apartamento que estaba vendiendo y nosotros orábamos para que llegara yo oraba para que llegara una buena persona. Y resulta que llegaron unas personas y eso era fuerte. Eso era fuerte, eso era música y no nos dejaban dormir, era terrible. Y orábamos, hermanos, y eso, la música era peor, eso era terrible, demasiado. Muchas veces nos teníamos que ir a la iglesia sin dormir. Pero, y orando y más fuerte. Pero después de unos años, yo creo que pasaron como 5 años, Dios hizo el milagro. De una noche, de un momento para otro, ponían música un ratico, hasta las 10. Hay veces que eso ni se escucha. En estos días fue un hermano a la casa y le dice, pero aquí se siente una paz. Puso música, hermano. Dijo, no, yo no puedo aguantar tanto silencio. Pero eso quién lo hace, Cristo, pero tú tuvimos que esperar. Entonces, bueno, esas son cosas que pasan, ¿verdad que sí? Pero yo también quisiera hablarle de otra cosa, que es, también, eso, tenemos entonces que pedir fe. Una de las cosas que necesitamos es fe, alimentar nuestra fe. Sabemos que la fe es un don de Dios. Sabemos que también que es un fruto del Espíritu. Pero ese fruto del Espíritu, para tener ese fruto del Espíritu, ¿qué tenemos que hacerlo? Alimentarnos. ¿Qué dice en Romanos? Yo lo voy a leer para ustedes. ¿Qué dice en Romanos 10:17? Que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ¿cómo esa fe va a aumentar? Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Que esa fe aumente. Porque queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver prodigios. Porque Dios ya lo dijo en su palabra. Ya eso es una promesa grande que tenemos allí. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esa fe aumente en nosotros? Entonces, oír la palabra de Dios. Quiere decir que ¿qué tenemos que hacer entonces?
escuchar la palabra. Si podemos congregarnos todo, porque allí vamos a estar escuchando en cada prédica. La fe va a ir aumentando, porque eso es lo que dice la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces va a venir aumentando. Mire, y congregarse de verdad que es una bendición bien grande. Yo cuando estaba nueva, yo tuve una experiencia buenísima en cuanto a eso. Había una iglesia que llegó al lugar donde yo estaba estudiando en la universidad en ese momento, y hacían culto todos los días, y en ese momento, claro, ellos no duraron mucho y después se fueron, pero en ese momento yo iba a mis cultos todos los días, y ese fue el semestre donde yo vi la mano de Dios, donde vi, vi milagros y maravillas durante ese tiempo, y lo vi. Y entonces, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, y mi esposo sabe, es testigo, por ejemplo, de ir un día así a no congregarme. No. Lo mío es, a mí me gusta congregarme. Eso siempre está eso en mí, porque yo sé que, como dice la palabra, que no dejáis de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Claro, pero si no podemos congregarnos por alguna cosa, entonces vamos a escuchar una prédica, vamos a escuchar una emisora. Y otra cosa, también por la lectura de la palabra. Es importante que nosotros leamos la palabra, y se la podemos leer en voz alta. Entonces también eso nos va a ir ayudando para que tengamos fe. Por supuesto que el Espíritu Santo, es importante la presencia del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, porque también, ¿cómo nos va a dar las cosas Dios si nosotros oramos, si nosotros pedimos, verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar, el que nos va para que pidamos como conviene. Gloria a Dios. En la palabra hay muchas promesas, muchísimas, hay más de 3,000 promesas. Ahorita no le doy el número, porque si le doy un número no lo estaría diciendo con verdad, porque no lo tengo. Pero sí son más de 3,000 promesas. Y bueno, yo les voy a referir una historia. Este era un hombre que él quería viajar. Y entonces él averiguó los precios y vio que yéndose por barco era más económico. Y entonces él ya tenía que hacer dinero, y como quería irse rápido, él buscó el dinero para irse en ese barco. Como él no tenía más dinero, él compró galletas para comer durante ese viaje. Él iba a hacer su sacrificio, porque él lo que quería era viajar. Compró galletas, y ese era su desayuno, su almuerzo y su cena. Entonces se fue, y así lo hizo, con sus galletas, el desayuno, almuerzo y cena. Cuando el viaje duró varios días, porque en barco es lento. Cuando él termina el recorrido en el barco, entonces ya estaba bien débil, porque imagínense una persona comiendo galletas nada más. Y cuando salió, el capitán del barco estaba en la puerta, saludando y despidiendo a cada uno de los pasajeros. Entonces cuando lo ve, le dice: Señor, yo quiero hacer una pregunta. Porque usted nunca subió al restaurante, yo nunca lo vi que usted subiera a comer al restaurante. Y entonces le dice: no, lo que pasa es que le cuenta lo que sucedió. Y entonces el Señor le dice: Señor, usted no leyó su boleto. ¿Por qué? Por favor, saque su boleto y léalo. Entonces él saca el boleto, y en el boleto decía que el viaje incluía las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Y por él no leer, él se perdió la bendición. Así también, ¿cuántas promesas hay aquí? Entonces, bueno, esta es la corta reflexión que traje en esta mañana. Y bueno, Dios aumente nuestra fe, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Yo le bendiga y dejo a mi hermana Nidia encargada de... ¡Gloria a Dios, vive! Gloria